Buenos días. Vamos a empezar con un examen tipo de números complejos que, como podremos ver más adelante, está formado por 5 ejercicios en el que se pregunta un poquito todo lo más básico de este tema, el tema de números complejos correspondiente al curso de primero de bachillerato. Vamos a intentar, para que no sea el vídeo muy largo, vamos a intentar hacer un vídeo para cada uno de los ejercicios, empezando por supuesto por el primero del ejercicio, por el ejercicio número 1, que nos dice así: dado el número complejo, y el número complejo con el que vamos a trabajar es el número z igual a 2 más i o 2 más 1i, como os queráis, en el apartado A nos dice que a ese número complejo le calculemos su opuesto, ¿vale? La verdad es que es bastante fácil hacer el opuesto de un número complejo. Simplemente el opuesto es el mismo número cambiado de signo. Es decir, para hacer su opuesto, lo único que vamos a hacer va a ser poner un número, un menos, delante del número complejo. Es decir, vamos a poner menos z. Es decir, ponemos un menos delante de ese número complejo que vale 2 más 1i o 2 más i. Y ese menos simplemente pues lo que hace es cambiar de signo pues las dos partes que nosotros tenemos, la parte real y la parte imaginaria. Ese menos nos cambia de signo al 2, esto sería menos 2 más i, menos 2 menos i. O sea, este menos de aquí, pues cambia de signo tanto el 2 como el 1i, sería menos 2 menos i. Y este número que nosotros tenemos aquí es un número opuesto, donde esta parte que tenemos aquí, el menos 2, sería la parte real, y lo que multiplica la i, que sería menos 1, sería nuestra parte imaginaria. Recordad que esta forma de ver los números complejos es una forma a la que todo el mundo llamamos forma binómica, donde esta primera parte que no tiene la i es lo que todos conocemos como la parte real del número complejo, y este número de aquí, el que multiplica a la i, al número imaginario puro, es lo que nosotros llamamos la parte siempre imaginaria. Así que este primer apartado la verdad es que es bastante sencillito. El apartado B también es fácil porque nos dice que calculemos su conjugado. El conjugado de un número complejo normalmente se escribe así, se denota con una barrita encima, eso significa el conjugado, y el conjugado es tan sencillo como cambiar la parte imaginaria de signo, es decir, cambiar la i de signo. Es decir, el número que nosotros tenemos es el número 2 más i, al número 2 más i le vamos a hacer el conjugado, y hacerle el conjugado, que se denota poniendo las rayitas encima, es simplemente cambiar la i de signo. Así que pondremos 2 y en vez de poner más i pondremos menos i. Y ya tenemos el conjugado de ese número complejo con el que estamos trabajando. Y ya tenemos hecho el apartado B. Apartado A y apartado B, como vemos, son bastante sencillos. Bueno, nos vamos al apartado C. El apartado C ya es un poquito más complicado. Nos dice, ¿vale?, que hagamos su inverso. El inverso de un número complejo es hacer 1 partido de ese número complejo, 1 partido de z. Como el número complejo hemos dicho que es 2 más i, hay que hacer 1 partido de 2 más i. Y lo que vamos a hacer es una pequeña división de números complejos. Esta división, es un poquito más complicado que los ejercicios que hemos hecho antes. Seguramente recordáis que para hacer una división de números complejos lo que hacemos siempre es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador del número que tenemos debajo. Así que lo que vamos a hacer vamos a multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador de 2 más i. O sea, vamos a multiplicar arriba y abajo por 2 menos i. Y ahora pues tenemos que perder un ratito haciendo esa multiplicación. Esto nos va a quedar 1 multiplicado por 2, nos va a quedar 2. 1 multiplicado por menos i nos va a quedar menos i. Eso es lo que nos quedaría en el numerador. Y abajo en el denominador tenemos dos opciones. O hacemos la suma por diferencia. Esto aquí es una suma, ¿vale? Y esto que nosotros tenemos aquí es una diferencia, suma por diferencia, que seguramente recordaréis que es suma por diferencia, diferencia de cuadrados. O la otra opción que tenemos es multiplicarlo todo por todo. Multiplicamos el 2 por el 2, multiplicamos el 2 por el menos i, multiplicamos la i o 1i por el 2 y multiplicamos i por menos i. Es decir, seguramente lo más fácil pues para la gran mayoría de gente es probablemente multiplicarlo todo por todo, que es lo que nosotros vamos a hacer. Aunque sí que es verdad que a los profesores nos gusta un poquito más que utilicéis los productos notables. Bueno, pues si empezamos a hacer la multiplicación de todo por todo, hacemos 2 multiplicado por 2, que nos va a quedar 4. 2 multiplicado por menos i, que nos va a quedar menos 2i. Más i multiplicado por 2, que nos va a quedar 2i. Y por último, más i multiplicado por menos i, que nos va a quedar menos i al cuadrado. Si operamos un poquito ese denominador, nos vamos a dar cuenta que el menos 2i y el más 2i se nos va. Abajo nos va a quedar 4 menos i al cuadrado. Y arriba nos va a quedar 2 menos i. Seguramente recordamos que en el tema de números complejos, muchas veces nos va a salir la expresión i al cuadrado.
Y casi todos recordaréis que y al cuadrado vale siempre menos 1. Esto lo vamos a utilizar muchísimo en el tema de los números complejos. ¿Por qué y al cuadrado vale menos 1? Porque recordad que y era la raíz de menos 1, con lo cual si y lo elevamos al cuadrado y elevamos la raíz de menos 1 al cuadrado, nos va a salir menos 1. Así que quedaros con esta expresión con la que vamos a trabajar muchísimo, muchísimo. Eso significa que en la parte que nosotros tenemos aquí debajo, pues tendríamos 4 menos, y el y al cuadrado vale menos 1, así que tendríamos 4 menos menos 1. Es decir, que en ese denominador al final tendremos 4 más 1, menos y menos nos da más. Es decir, que en ese denominador, en la parte de abajo, al final tendremos un 5. Y dejamos nuestro numerador, que era 2 menos i. Una vez que se nos ha quedado así, hemos multiplicado arriba abajo por el conjugado y hemos hecho toda esa división, siempre a los profesores nos encanta que esto de aquí, ¿vale?, le demos el siguiente formato. Vamos a dividir la parte real entre el denominador, vamos a dividir 2 entre 5 y vamos a dividir la parte imaginaria, que es menos 1i, también entre el denominador. Vamos a poner menos 1 partido de 5 y la i la ponemos aquí justamente fuera. Es decir, en vez de dejarla arriba, la ponemos fuera. ¿Para qué? Para que se vea muy claramente cuál es la parte real. Esto que nosotros tenemos aquí sería la parte real de ese número complejo y lo que multiplica la i, el menos 1/5, sería nuestra parte imaginaria. No pasaría nada por dejarlo así, justamente como lo teníamos de esta forma, pero queda mucho más bonito si lo escribimos justamente de esa manera, para que se vea muy claramente la parte real y la parte imaginaria. Es decir, para que esto se entienda, si alguna vez nos sale o nos aparece algo así, 2 más 7i partido, imaginaros, de 8, a todos los profesores nos encanta que pongáis 2 dividido entre 8, 2 partido de 8, más 7 partido de 8 y 7 partido de 8 y. Es decir, toda división nos encanta que la expresemos siempre de esta forma, para ver claramente la parte real y para ver claramente la parte imaginaria. Muy importante siempre que terminemos el ejercicio siempre así. Bueno, pues con esto ya habríamos acabado nuestro apartado C. Vamos al último de los apartados, al apartado D, en el que nos piden que calculemos la forma polar de ese número complejo. Nuestro número complejo con el que nosotros estamos trabajando es 2 más i o 2 más 1i. Yo, para pasarlo siempre a forma polar, lo primero que hago es dibujarlo gráficamente. Cuando nosotros ponemos un eje de coordenadas, recordad que esto de aquí es la parte real y aquí tenemos siempre la parte imaginaria. El número 2 más 1i sería 1 y 2 en la parte real y 1 en la parte imaginaria. Aproximadamente nos quedaría por aquí. Ese número complejo se representa como este vector, ¿vale?, que va desde el origen de coordenadas hasta el punto 2, 1. Bueno, pues este vector queremos calcularle dos cosas para pasarlo a forma polar. Lo primero, queremos calcular su módulo, queremos saber lo que mide ese vector. Y lo segundo, queremos calcular el ángulo que forma dicho vector con el eje de la X. Para calcular el módulo simplemente utilizaremos una fórmula muy sencillita, la raíz cuadrada de la parte real, que sería 2 al cuadrado, más la parte imaginaria, que sería 1 al cuadrado. Al final, cuando hagamos estas operaciones, nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, nos va a quedar 4, y 1 al cuadrado nos va a quedar 1, con lo cual al final todo nos va a quedar raíz de 5. Ese sería el módulo. Básicamente lo que hemos hecho para calcular ese módulo es hacer Pitágoras. Fijaros que esto de aquí mide 2, fijaros que esto de aquí mide 1, y esto que tenemos aquí es un triángulo rectángulo, donde el módulo es la hipotenusa. O sea, básicamente lo que hemos hecho es hacer Pitágoras. Pero probablemente lo más fácil y lo mejor para no calentarse nunca la cabeza es siempre aplicar directamente pues nuestra fórmula del módulo, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Para calcular el ángulo también vamos a utilizar una fórmula sencillita, que es simplemente haremos la arcotangente de la parte imaginaria, que sería 1, entre la parte real, que sería 2. Es decir, haremos inversa tangente de la parte imaginaria entre la parte arcotangente de un medio. Bueno, pues esto simplemente, con cuidado, se coge la calculadora, ¿vale? Y para calcular el ángulo hacemos sif tangente, ¿vale? O sea, arco tangente de un medio, y el valor que nos salga pues será el ángulo.
Bueno, como no tengo calculadora, este ángulo calculadlo vosotros. Imaginaros por un momento que cuando estamos haciendo esto, pues el ángulo que nos sale son, pues no sé qué deciros, por ejemplo, 35 grados. Ahora mismo tampoco es una cosa que bueno, me da un poquito igual el ángulo que os salga, ¿eh? Y bueno, pues simplemente lo que nosotros haremos ya una vez que tenemos esto, pues simplemente el número 2 más 1 i o 2 más i lo pondremos en forma polar, de forma que pondremos aquí siempre su módulo y aquí pondremos su ángulo. El módulo sabemos que es raíz de 5, el ángulo no lo sabemos, no lo hemos inventado, vamos a suponer que, ¿vale? O si queréis simplemente lo dejo así, con alfa, y cuando lo tengáis todos calculado con la calculadora, pues entonces simplemente si queréis ¿vale? Lo ponéis, ¿no? No, ya digo, no sé ahora mismo lo que da cuando hagamos el arco tangente de un medio, ¿vale? Si fuese el seno sí sé que serían 30 grados, pero con la tangente ahora mismo de cabeza no lo sé. Entonces cuando tengáis calculado ese ángulo, pues simplemente lo ponéis aquí y esto justamente es lo que nos pide en el apartado D. Bueno, pues con esto queda terminado este primer ejercicio, que en el examen tendrá un valor de 2 puntos, medio punto para cada uno de los apartados, ¿vale? Venga, pues en el siguiente vídeo ya hacemos el ejercicio 2.